¿Alguna vez te has detenido a pensar si Dios realmente habla contigo? A lo largo de la historia, Dios ha utilizado diversas formas para comunicarse con nosotros: sueños, visiones, incluso susurros en el corazón. En Juan 10:27 Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este pasaje no solo es una promesa, sino también una invitación a aprender a reconocer las señales de su presencia en nuestras vidas. Hoy exploraremos 5 señales claras de que Dios está tratando de hablarte. Si alguna vez has sentido que algo más grande guía tus pasos, este video es para ti. Desde el principio de nuestra existencia, cada corazón humano ha anhelado escuchar a Dios, sentir su guía y saber que Él está presente. La comunicación divina no es un misterio reservado para unos pocos elegidos, sino una realidad accesible para todos aquellos que están dispuestos a buscarlo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios siempre encuentra maneras de hablar a su pueblo, desde las experiencias más extraordinarias hasta los susurros más sutiles. Hoy, esa misma voz sigue resonando, no en grandes manifestaciones necesariamente, sino en los detalles de nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, muchos aún se preguntan: ¿cómo puedo estar seguro de que es Dios quien me habla? ¿Y qué puedo hacer para discernir su voz de entre tantas distracciones? El deseo de Dios de comunicarse con nosotros es evidente desde el Génesis. En el jardín del Edén, caminaba con Adán y Eva, mostrando que su intención siempre fue una relación cercana con su creación. Pero incluso después de la caída, cuando el pecado creó una separación entre nosotros y Dios, Él continuó buscando maneras de hablar con su pueblo. En Hebreos 1:1-2 leemos: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta afirmación subraya cómo a lo largo del tiempo, Dios ha usado múltiples formas para que su mensaje llegue a nosotros. Uno de los aspectos más asombrosos de su voz es su capacidad de adaptarse a nuestras circunstancias y contextos personales. Dios no está limitado por nuestra percepción ni por nuestras expectativas. Puede hablarnos en lo alto de una montaña, como hizo con Moisés, o en un sueño aparentemente sencillo, como en el caso de José. Pero más allá de los métodos, lo que Dios busca es un corazón dispuesto, uno que sea receptivo a su dirección. En Jeremías 29:13 encontramos una promesa poderosa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Aquí se revela un principio fundamental. La disposición de nuestro corazón es clave para reconocer su voz. Cuando observamos las Escrituras, descubrimos que muchas veces las personas no estaban buscando específicamente escuchar a Dios cuando Él las llamó. Samuel, por ejemplo, era un niño que dormía cerca del arca del pacto. Cuando escuchó la voz de Dios por primera vez, pensó que era Elí quien lo llamaba, y solo después de ser guiado por él comprendió que era el Señor. Este relato, en 1 Samuel 3, nos recuerda que la voz de Dios puede llegar en momentos inesperados, pero siempre con un propósito claro. Samuel fue llamado a ser profeta en un tiempo crucial para Israel, y su disposición para decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, marcó el inicio de una vida dedicada a escuchar y obedecer a Dios. Hoy, esa misma voz continúa llamándonos, no a través de métodos espectaculares necesariamente, sino a través de señales que podemos identificar si estamos atentos. Estas señales no siempre vienen acompañadas de dramatismo, sino que a menudo se manifiestan en la paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo describe Filipenses 4:7, o en una convicción firme que nos lleva a actuar según su voluntad. En este sentido, es esencial que entendamos que la voz de Dios nunca traerá confusión ni contradicciones, sino claridad, incluso cuando lo que nos pide requiera fe. La Biblia es el filtro por excelencia para discernir la voz de Dios. Todo lo que Él nos comunica estará alineado con su palabra, porque Dios no se contradice. En Salmos 119:105 se nos recuerda:
Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo enfatiza cómo la Escritura no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos da certeza de que estamos siguiendo la dirección correcta. Así como Jesús citó la Escritura para enfrentar las tentaciones en el desierto, nosotros también podemos recurrir a la palabra para verificar si lo que escuchamos o sentimos proviene de Dios. Sin embargo, es importante reconocer que no siempre es fácil escuchar a Dios en un mundo lleno de ruido. Las preocupaciones, las responsabilidades y las distracciones diarias pueden ahogar su voz si no cultivamos un espacio de quietud y comunión. Jesús mismo nos dio ejemplo de la importancia de apartarnos para orar y escuchar al Padre. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito no solo fortalecía su relación con el Padre, sino que también lo preparaba para cumplir su misión. De igual manera, nosotros debemos crear momentos de intimidad con Dios, buscando su presencia en oración y silencio. Otro aspecto crucial para reconocer la voz de Dios es la sensibilidad espiritual. Esta no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, sino el fruto de una relación constante con Él. Así como aprendemos a identificar la voz de un ser querido, porque pasamos tiempo con esa persona, cuanto más tiempo pasemos con Dios, más clara será su voz para nosotros. Esto implica no solo leer la Biblia, sino meditar en ella, dejándola transformar nuestro entendimiento y alineándonos con su voluntad. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación nos permite sintonizarnos con su voz y discernir su dirección. A menudo, Dios también utiliza a otras personas para hablarnos. Puede ser un consejo sabio de un amigo, una enseñanza en la iglesia o incluso una corrección amorosa. En Proverbios 15:22 se nos dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Esto subraya la importancia de estar rodeados de personas que compartan nuestra fe y nos ayuden a discernir la voluntad de Dios. Sin embargo, es fundamental que todo consejo sea evaluado a la luz de la Escritura y la oración, para asegurarnos de que realmente proviene de Él. La forma en que Dios habla puede variar, pero su propósito es siempre el mismo: guiarnos hacia una relación más profunda con Él y al cumplimiento de su plan para nuestras vidas. Este plan no siempre será fácil de entender o de seguir, pero siempre será para nuestro bien y su gloria. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso cuando su voz nos lleva por caminos difíciles, podemos confiar en que su intención es moldearnos y prepararnos para algo mayor. Un ejemplo poderoso de esta verdad es la historia de Abraham, quien escuchó a Dios llamarlo a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido. Este llamado requería una fe inmensa, pero Abraham confió en la promesa de Dios y obedeció. Su disposición para seguir la voz de Dios, incluso sin tener todas las respuestas, lo convirtió en el padre de la fe. Hoy, su historia sigue inspirándonos a confiar en Dios, incluso cuando su voz nos llama a salir de nuestra zona de confort. La obediencia es una parte esencial de escuchar a Dios. No basta con reconocer su voz. Debemos responder a ella con fe y acción. Santiago 1:22 nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Esta acción no solo confirma nuestra fe, sino que también abre la puerta para que experimentemos más de su presencia y dirección en nuestras vidas. En este caminar habrá momentos de duda y confusión,
pero también habrá una certeza interna que solo puede venir de Dios. Isaías 30:21 nos asegura: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta promesa nos recuerda que Dios no nos dejará caminar solos. Su voz estará allí, guiándonos, corrigiéndonos y animándonos, siempre que estemos dispuestos a escuchar. La relación entre Dios y nosotros no es solo un concepto abstracto, es una conexión viva y activa que Él desea cultivar en cada momento. Sin embargo, en nuestra humanidad, podemos sentirnos inseguros o confundidos sobre cómo distinguir su voz. Una de las mayores barreras es nuestra tendencia a querer controlar nuestras vidas. Nos aferramos a nuestras propias ideas, metas y planes, y en ese proceso podemos pasar por alto la guía divina que está ahí para nosotros, esperando ser escuchada. Pero Dios, en su paciencia y amor, sigue hablándonos. Él se asegura de que su mensaje llegue de formas que no podamos ignorar cuando realmente estamos dispuestos a escuchar. Uno de los contextos donde Dios nos habla con frecuencia es en nuestras dificultades. Aunque no siempre lo reconocemos de inmediato, los momentos de prueba y desafío a menudo son escenarios en los que su voz resuena con mayor claridad. Pensemos en la historia de Job. En medio de la pérdida, el dolor y la confusión, Job buscó respuestas. Y aunque las circunstancias parecían decir lo contrario, Dios estaba presente, guiándolo hacia una comprensión más profunda de su soberanía y amor. Job 38:1 relata: entonces respondió el Señor a Job desde el torbellino. Este acto no solo mostró la presencia de Dios, sino también su disposición de hablar en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Es en esos momentos de dificultad cuando nuestra dependencia de Dios se fortalece. A menudo es necesario que nuestras distracciones sean removidas para que podamos escuchar su voz. Esto no significa que Dios cause nuestras dificultades, pero sí utiliza cada circunstancia para moldearnos, enseñarnos y acercarnos a Él. Romanos 5:3-4 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Estas palabras muestran que incluso en los tiempos difíciles, Dios nos está preparando y guiando hacia su propósito. Otra manera en que Dios se comunica con nosotros es a través de la paz que solo Él puede dar. Esta paz no se basa en las circunstancias externas, sino en una certeza interna de que estamos caminando en su voluntad. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando enfrentamos decisiones importantes o situaciones inciertas, esta paz puede ser una confirmación de que estamos siguiendo su dirección. Por otro lado, si sentimos inquietud o confusión persistente, puede ser una señal de que necesitamos reevaluar nuestras acciones y buscar su guía nuevamente. Sin embargo, esta paz no siempre significa que el camino será fácil. Muchas veces, Dios nos llama a hacer cosas que requieren valentía y confianza en Él, incluso cuando parecen contradecir nuestra lógica o comodidad. Jesús mismo experimentó esto en el huerto de Getsemaní. Aunque sabía lo que debía enfrentar, su oración reflejaba una sumisión total al plan del Padre. En Mateo 26:39 leemos: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esa sumisión, Jesús encontró la fortaleza para cumplir su propósito y nos enseñó que la verdadera paz viene de estar en sintonía con la voluntad de Dios, no de evitar el sacrificio. A medida que buscamos escuchar a Dios, debemos estar atentos a los patrones que Él usa para hablarnos. Por ejemplo, a lo largo de la Biblia, Dios utiliza repetición para asegurarse de que su mensaje sea claro. Pensemos en José, el hijo de Jacob, quien recibió 2 sueños similares que confirmaban su futuro como líder.
O consideremos a Pedro, quien escuchó 3 veces la misma visión sobre los animales puros e impuros en Hechos 10. Esta repetición no fue casual, fue la forma en que Dios subrayó su mensaje para que no hubiera dudas. En nuestras vidas, la repetición puede manifestarse en pasajes bíblicos que aparecen constantemente, palabras de personas que nos rodean o situaciones que parecen apuntar en la misma dirección. La importancia de prestar atención a estos patrones no puede subestimarse. Muchas veces Dios está hablando, pero nuestra falta de atención nos impide captar el mensaje. Es como una estación de radio que está transmitiendo constantemente, pero que solo podemos escuchar si sintonizamos correctamente. Para afinar nuestra capacidad de escuchar, necesitamos eliminar el ruido de nuestra vida, ya sea en forma de distracciones, afanes o dudas. Esto requiere intención y una práctica que Jesús enfatizó repetidamente: buscar momentos de soledad con el Padre. En Mateo 6:6 Jesús enseñó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estos momentos de comunión íntima son esenciales para discernir su voz. A lo largo de nuestras vidas, Dios también puede usar circunstancias externas para captar nuestra atención. Aunque a veces pensamos en estas circunstancias como coincidencias, cuando las miramos con ojos espirituales, podemos ver su mano detrás de ellas. Un cambio inesperado, una puerta cerrada o incluso un encuentro con alguien específico pueden ser maneras en las que Él nos dirige. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto implica que aunque planeemos nuestras vidas, es Dios quien tiene el control final y que su propósito prevalecerá. Es importante destacar que estas circunstancias no siempre tendrán un significado obvio de inmediato. A menudo necesitamos tiempo para reflexionar y orar antes de comprender plenamente cómo Dios está guiando nuestros pasos. Esta paciencia para esperar y buscar su dirección es una expresión de nuestra fe y confianza en su soberanía. En Habacuc 2:3 se nos anima: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero su plan es perfecto. Mientras buscamos escuchar la voz de Dios, también es vital estar dispuestos a actuar cuando lo hacemos. La obediencia es el sello de una fe genuina. No podemos pretender escuchar a Dios si no estamos dispuestos a seguir su dirección. En Lucas 11:28, Jesús dijo: más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esta obediencia puede requerir sacrificios y ajustes en nuestras vidas, pero siempre resultará en bendición y propósito. Cada acto de obediencia fortalece nuestra capacidad de discernir su voz, porque nos acerca más a Él y nos alinea con su voluntad. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo encontramos en la vida de Noé. Dios le habló y le dio instrucciones detalladas para construir un arca en un tiempo en que no parecía tener sentido hacerlo. La obediencia de Noé no solo salvó a su familia, sino que también marcó el cumplimiento del plan de Dios para preservar la humanidad. Hebreos 11:7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Su disposición para escuchar y obedecer nos muestra que cuando respondemos a la voz de Dios con fe, nos convertimos en instrumentos de su propósito. A medida que profundizamos en nuestra capacidad de escuchar a Dios, comenzamos a notar que su voz no solo nos guía, sino que también nos transforma. Cada interacción con Él moldea nuestro carácter, nos llena de su amor y nos equipa para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Este proceso no es inmediato ni siempre fácil, pero es una parte esencial de nuestra jornada espiritual. En 2 Corintios 3:18 leemos:
Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta transformación es la evidencia más clara de que estamos en comunión con Dios y que su voz está activa en nuestras vidas. Escuchar a Dios es un privilegio que viene con responsabilidad. No solo debemos buscar su voz para nuestra dirección personal, sino también para bendecir a quienes nos rodean. Cuando reconocemos su guía en nuestras vidas, podemos convertirnos en una fuente de esperanza y aliento para otros. Esto es parte del llamado de cada creyente: ser un reflejo de su amor y verdad en un mundo que desesperadamente necesita escuchar su voz. Al abrir nuestros corazones a su dirección, no solo encontramos propósito, sino que también nos convertimos en un canal de su gracia para quienes nos rodean. La voz de Dios no solo guía nuestros pasos, sino que también transforma la manera en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Su comunicación no es simplemente un medio para darnos instrucciones, sino una invitación constante a una relación más profunda con Él. A medida que aprendemos a discernir su voz, descubrimos que cada aspecto de nuestras vidas tiene un propósito y que incluso los detalles más pequeños están entretejidos en su plan perfecto. Sin embargo, para captar su voz de manera más clara, es necesario estar atentos a cómo Él se manifiesta y reconocer que sus caminos a menudo desafían nuestra comprensión humana. Dios habla de muchas formas, y una de las más impactantes es a través de su creación. Desde la inmensidad del cielo hasta la delicadeza de una flor, cada elemento de la naturaleza revela algo acerca de su carácter. El Salmo 19:1 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos». Este versículo nos recuerda que, incluso cuando no escuchamos palabras audibles, la creación misma testifica del amor, la majestuosidad y la presencia de Dios. Hay momentos en los que un amanecer, una lluvia inesperada o incluso el canto de un pájaro pueden ser recordatorios divinos de su cercanía y cuidado. Esta comunicación a través de la naturaleza no es algo abstracto. Muchas veces Dios utiliza el entorno que nos rodea para darnos señales de su dirección o su ánimo en medio de nuestras luchas. Pensemos en la historia de Elías en 1 Reyes 19, cuando después de una gran victoria espiritual, se sintió abrumado por el miedo y la soledad. En ese momento, Dios no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Este encuentro no solo renovó las fuerzas de Elías, sino que también le recordó que Dios estaba con él, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Esta historia nos enseña que, a menudo, Dios no necesita grandiosos espectáculos para hablar. Su voz puede llegar en los momentos más tranquilos, si aprendemos a escuchar con un corazón abierto. Además de la naturaleza, Dios también utiliza nuestras circunstancias para comunicarse con nosotros. Cada puerta que se abre o se cierra puede ser una señal de su voluntad. A veces, lo que consideramos obstáculos son en realidad redirecciones divinas hacia un camino mejor. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento implica aceptar que, aunque no entendamos cada situación, Dios está obrando detrás de escena, guiándonos hacia el propósito que Él ha planeado para nosotros. Las circunstancias pueden ser confusas cuando las vemos desde nuestra perspectiva limitada, pero con el tiempo se revela el panorama completo. Pensemos en la vida de José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante esos años difíciles, podría haber parecido que Dios había guardado silencio. Sin embargo, en cada etapa de su vida, Dios estaba preparando a José para un propósito mayor. Al final,
José reconoció la mano de Dios en todo, y en Génesis 50:20 dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta historia nos anima a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando nuestras circunstancias actuales parecen decir lo contrario. Dios también puede hablarnos a través de personas. Hay momentos en los que un amigo, un mentor o incluso un extraño puede decir algo que resuene profundamente en nuestro corazón, confirmando lo que ya hemos sentido de parte de Dios. Esto no es coincidencia, sino una manifestación de su cuidado y atención a nuestras necesidades. En Efesios 4:15-16, Pablo describe cómo Dios usa a cada miembro del cuerpo de Cristo para edificar y fortalecer a otros, diciendo: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Este diseño divino asegura que nunca caminemos solos, sino que estemos rodeados de una comunidad que nos ayuda a discernir y responder a la voz de Dios. Un ejemplo bíblico poderoso de esto es la historia de Natán y el rey David. Después de que David cometió un grave pecado, Dios envió a Natán para confrontarlo y guiarlo hacia el arrepentimiento. Aunque el mensaje de Natán era difícil de escuchar, fue exactamente lo que David necesitaba para realinear su vida con la voluntad de Dios. Esto nos enseña que a veces la voz de Dios nos llega en palabras que no queremos oír, pero que son necesarias para nuestro crecimiento y restauración espiritual. Debemos estar dispuestos a aceptar y reflexionar sobre estos mensajes, confiando en que vienen de un lugar de amor y no de juicio. La oración es otro canal esencial a través del cual Dios nos habla. No es simplemente un monólogo en el que presentamos nuestras peticiones, sino un diálogo en el que aprendemos a escuchar. Jesús nos dio un modelo de cómo orar en Mateo 6, 9, 13, comenzando con la adoración al Padre, alineándonos con su voluntad y buscando su provisión diaria. Este patrón nos recuerda que la oración no se trata solo de nuestras necesidades, sino de una comunión constante con Dios que transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva. Cuando dedicamos tiempo a la oración, abrimos nuestro espíritu para recibir su guía y su paz. Hay momentos en los que, en medio de la oración, sentimos una convicción que no puede ser ignorada. Puede ser un pensamiento que no esperábamos, una escritura que viene a nuestra mente o una paz que reemplaza nuestra ansiedad. Este tipo de interacción no es producto de nuestra imaginación, sino una respuesta de Dios a nuestro deseo de buscarlo. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este versículo nos asegura que cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él siempre responderá. Además, es importante recordar que Dios utiliza su palabra como una de las formas más claras de comunicarse con nosotros. La Biblia no es simplemente un libro de historias antiguas, sino una fuente viva de dirección y verdad. Hebreos 4:12 describe: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos las Escrituras con un corazón dispuesto, no solo encontramos respuestas, sino que también experimentamos cómo Dios habla directamente a nuestras situaciones y preguntas más profundas. La manera en que la palabra de Dios se aplica a nuestras vidas puede ser sorprendente. Un pasaje que hemos leído muchas veces puede de repente adquirir un significado completamente nuevo en un momento específico. Esto es una señal de que el Espíritu Santo está obrando, iluminando nuestra mente y guiándonos hacia lo que necesitamos entender. En Juan 14:26 Jesús prometió: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta obra del Espíritu no solo confirma que Dios nos habla a través de su palabra, sino que también nos ayuda a aplicarla en nuestra vida diaria.
Mientras continuamos buscando escuchar la voz de Dios, debemos estar abiertos a la manera en que Él desea hablar. A veces, su voz nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a tomar pasos de fe que parecen imposibles desde nuestra perspectiva humana. Pero cuando respondemos con confianza y obediencia, experimentamos su fidelidad de maneras que fortalecen nuestra fe. Este proceso no siempre será fácil, pero siempre será transformador. Dios no está limitado por nuestras dudas o por nuestras circunstancias. Su voz sigue activa, llamándonos, guiándonos y asegurándonos que estamos en el camino correcto. Lo único que Él requiere de nosotros es un corazón dispuesto, una fe constante y una disposición a escuchar. Cuando abrimos nuestros corazones a su voz, descubrimos no solo su dirección, sino también su amor infinito, que nos recuerda que nunca estamos solos en nuestro caminar. Escuchar la voz de Dios no solo cambia nuestras decisiones, sino que transforma nuestra manera de vivir. Cuando comenzamos a reconocer las señales de su comunicación, nuestras vidas adquieren un propósito más profundo y nuestra confianza en Él crece. A menudo, lo que comienza como una simple intuición o una sensación de guía se convierte en una certeza que nos permite avanzar con fe. Pero esto no sucede de manera automática, requiere disposición, obediencia y sobre todo una relación cercana con Dios. La clave para discernir su voz está en la comunión constante. Jesús mismo demostró esto durante su ministerio terrenal. En múltiples ocasiones se apartaba para orar y buscar la dirección del Padre. En Lucas 5:16 leemos: pero Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Este hábito no solo era una muestra de dependencia, sino una declaración de prioridad. Para Jesús, escuchar al Padre era esencial para cumplir su misión. De la misma manera, nosotros necesitamos espacios de silencio y quietud en los que podamos sintonizar nuestros corazones con su voz. En nuestra cultura acelerada, esta quietud puede ser difícil de encontrar, pero es precisamente en esos momentos de calma donde Dios suele hablar. Cuando apagamos el ruido del mundo y enfocamos nuestra atención en Él, su voz se vuelve más clara. Esto no significa que la voz de Dios esté limitada al silencio. Puede hablar en medio del bullicio de nuestras vidas. Sin embargo, nuestros corazones deben estar entrenados para reconocerlo, sin importar las circunstancias. Isaías 30:15 nos recuerda: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Este versículo nos invita a adoptar una actitud de quietud espiritual que permita a Dios revelarse. A medida que cultivamos esta intimidad con Dios, comenzamos a notar que su voz no siempre llega en la forma que esperamos. Él puede hablarnos a través de sentimientos internos de convicción, como cuando Pablo experimentó en su viaje a Macedonia. En Hechos 16:6-10, el apóstol relata cómo el Espíritu Santo le impidió ir a ciertas regiones y en cambio le guió hacia un lugar específico. Esta guía no fue acompañada de grandes señales externas, sino de una certeza interna que confirmó el plan de Dios para esa etapa de su ministerio. Esto nos enseña que, aunque a menudo buscamos manifestaciones dramáticas, la dirección de Dios puede ser sutil, pero siempre es segura. Una de las formas más impactantes en que Dios se comunica con nosotros es a través de las Escrituras. La Biblia no es solo un registro histórico, sino una palabra viva que tiene el poder de hablarnos directamente. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando leemos la palabra con un corazón abierto, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos muestra cómo aplicarla a nuestra vida diaria.
Muchas veces la Escritura parece hablar directamente a nuestras circunstancias. Puede ser un versículo que leímos cientos de veces, pero que de repente adquiere un significado completamente nuevo. Esto no es una coincidencia, sino el Espíritu Santo guiándonos a la verdad que necesitamos en ese momento. Jesús prometió en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este trabajo del Espíritu no solo confirma que Dios sigue hablando, sino que su palabra sigue siendo relevante y poderosa. Además de las Escrituras, Dios utiliza a otras personas para comunicarse con nosotros. En muchos casos, una conversación casual o un consejo inesperado puede ser el medio que Él usa para darnos claridad. Esto es parte de su diseño para la comunidad de fe. En Proverbios 27:17 leemos: el hierro se afila con el hierro, y de nuestra familiaridad con las Escrituras. Cuando conocemos la verdad, es más fácil identificar lo que no proviene de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:21-22 se nos exhorta: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Esta prueba no es una muestra de desconfianza, sino un ejercicio de sabiduría que nos protege de seguir voces equivocadas. Otro aspecto esencial de escuchar a Dios es la obediencia. Cuando reconocemos su voz, nuestra respuesta debe ser inmediata y completa. No basta con escuchar, debemos actuar. En Santiago 1:22 se nos advierte: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La obediencia no siempre será fácil, pero es un reflejo de nuestra fe y confianza en Él. Cada vez que respondemos a su dirección, fortalecemos nuestra relación con Él y nos preparamos para escuchar su voz con mayor claridad en el futuro. Pensemos en la historia de Abraham. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido, Abraham obedeció sin saber todos los detalles. Esta fe en la voz de Dios no solo lo convirtió en el padre de una nación, sino que también nos dejó un ejemplo de cómo la obediencia a menudo requiere pasos de fe que desafían nuestra lógica. En Hebreos 11:8 se describe: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esta disposición a seguir a Dios, incluso en lo desconocido, es lo que caracteriza a aquellos que verdaderamente confían en su voz. A medida que crecemos en nuestra capacidad de escuchar y obedecer, comenzamos a experimentar una transformación interna. La voz de Dios no solo nos guía, sino que también nos moldea, nos lleva a alinearnos con su carácter y a reflejar su amor en nuestras acciones. En Gálatas 5:22-23 se nos describe el fruto del Espíritu como el resultado de esta comunión con Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Este fruto no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es la evidencia de que estamos caminando en sintonía con su voz. Escuchar a Dios no significa que siempre tendremos respuestas inmediatas o que evitaremos todas las dificultades. Habrá momentos en los que su voz nos lleve a desafíos que parecen insuperables. Pero incluso en esos momentos, su propósito es perfeccionarnos y prepararnos para algo mayor. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos da la confianza de que, incluso cuando no entendemos el plan completo, su voz nos está guiando hacia el bien. A través de cada experiencia descubrimos que la voz de Dios es más que una guía, es una fuente de vida, esperanza y transformación. Cuando aprendemos a escuchar y responder, no solo encontramos dirección, sino también una relación más profunda con el Creador del universo. Esta relación nos fortalece, nos llena de paz
y nos permite caminar con confianza, sabiendo que estamos siendo guiados por su mano amorosa. Escuchar la voz de Dios es un regalo transformador que no solo cambia nuestro destino, sino que nos convierte en parte activa de su plan eterno. A medida que aprendemos a reconocer su guía, entendemos que cada paso que tomamos tiene un propósito más grande del que podemos imaginar. Sin embargo, este proceso también nos desafía a mantenernos en una búsqueda constante, a depender completamente de Él y a caminar con fe, incluso cuando el camino no parece claro. La relación entre Dios y sus hijos es profundamente personal. Él no nos habla de manera genérica, sino de forma específica y adecuada a nuestras necesidades, nuestra situación y nuestra etapa espiritual. La Biblia nos muestra cómo Dios usó diferentes formas de comunicación con personas diferentes, según su propósito para ellos. Con Moisés se reveló en una zarza ardiente. Con Samuel habló en la quietud de la noche. En el caso de Pedro, usó visiones repetidas para enfatizar su mensaje. Esto nos recuerda que Dios es creativo y único en su manera de alcanzarnos. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta afirmación nos invita a confiar en que, aunque no siempre entendamos sus métodos, podemos confiar en su sabiduría perfecta. La voz de Dios no solo dirige, sino que también consuela y fortalece. Hay momentos en los que su palabra llega como un bálsamo en medio del dolor, recordándonos que no estamos solos. En Salmos 34, 18 leemos: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras son un recordatorio constante de que Dios no solo nos guía, sino que camina con nosotros en cada etapa del viaje. Su voz nos asegura que incluso en nuestras pruebas más difíciles, su presencia es suficiente para sostenernos. En la vida de Jesús vemos este principio claramente. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús pasó 40 días en el desierto, enfrentando pruebas y tentaciones. En cada desafío, su respuesta fue basada en la palabra de Dios, demostrando que escuchar la voz del Padre le dio la fuerza necesaria para resistir. Esta dependencia de la palabra nos enseña que, cuando estamos en comunión con Dios, su voz no solo nos guía, sino que también nos equipa para enfrentar cualquier circunstancia con confianza y fe. La comunión con Dios es un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y disposición. No es algo que sucede de manera automática. Se desarrolla a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a su guía. En Juan 15:5, Jesús lo expresa con claridad: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Este pasaje nos recuerda que nuestra capacidad de escuchar su voz y de caminar en su propósito depende de nuestra conexión constante con Él. Sin esa relación íntima, nuestras vidas carecen de dirección y significado. A lo largo de nuestra jornada espiritual, Dios también utiliza nuestras experiencias para enseñarnos a confiar en su voz. Hay momentos en los que nos permite enfrentar incertidumbre, no para dejarnos solos, sino para profundizar nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Pensemos en la historia de los discípulos en la tormenta. En Marcos 4, 39, 40, Jesús calma el viento y el mar con su palabra, pero antes de hacerlo, desafía la fe de sus discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este evento no solo fortaleció la confianza de los discípulos en Jesús, sino que también les enseñó que su voz tiene poder sobre todas las circunstancias. De la misma manera, en nuestras vidas, las pruebas no son señales de su silencio,
sino oportunidades para experimentar su poder y su fidelidad. Dios también habla a través de oportunidades que surgen de maneras inesperadas. A menudo estas puertas abiertas o cerradas son señales claras de su dirección. Cuando confiamos en que Dios tiene el control absoluto, entendemos que incluso los rechazos o los retrasos tienen un propósito divino. En Apocalipsis 3:7 Jesús dice: lo que Él abre, nadie puede cerrar. Lo que Él cierra, nadie puede abrir. Esta promesa nos asegura que cuando buscamos su guía, podemos confiar en que Él está obrando, incluso cuando no vemos el panorama completo. A medida que aprendemos a discernir su voz, descubrimos que escuchar a Dios no se trata solo de recibir respuestas, sino de cultivar una relación. Esta relación nos transforma desde adentro y nos lleva a reflejar su amor y su carácter en nuestras vidas diarias. En 2 Corintios 3:18, Pablo describe este proceso. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este versículo nos recuerda que cada vez que escuchamos y respondemos a su voz, estamos siendo moldeados para parecer más a Cristo. Pero esta transformación no es solo para nuestro beneficio personal, también nos capacita para impactar a los demás. Cuando escuchamos a Dios y seguimos su dirección, nos convertimos en instrumentos de su propósito en el mundo. Pensemos en la historia de Esther, quien al escuchar la voz de Dios a través de las palabras de Mardoqueo, tomó una decisión que cambió el destino de su pueblo. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Este llamado a actuar nos recuerda que escuchar a Dios a menudo implica una responsabilidad mayor, la de cumplir nuestro papel en su plan para bendecir a otros. Mientras seguimos este camino de escuchar y obedecer, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro guía constante, asegurándose de que nunca nos desviemos. En Romanos 8:26-27, Pablo escribe: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este apoyo divino nos da la confianza de que incluso cuando no sabemos cómo proceder, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Al final, escuchar la voz de Dios no es solo un acto, sino un estilo de vida. Es una disposición constante para buscar su dirección, confiar en su guía y responder con fe. Es un recordatorio de que no estamos caminando solos, sino que estamos siendo guiados por el Creador del universo, quien nos conoce profundamente y tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. En cada etapa de este viaje, su voz nos llama a acercarnos más, a confiar más y a reflejar su amor en todo lo que hacemos. Este es el verdadero significado de caminar con Dios. Escuchar su voz y permitir que su guía transforme cada aspecto de nuestras vidas. La relación con Dios es un viaje continuo, lleno de momentos en los que su voz se hace evidente de maneras que nos transforman para siempre. A lo largo de este camino nos damos cuenta de que escuchar a Dios no es un evento aislado ni una habilidad reservada para unos pocos, sino una parte fundamental de nuestra comunión con Él. Cada paso que tomamos, cada decisión que enfrentamos y cada desafío que superamos es una oportunidad para reconocer su guía y responder con fe. Pero más allá de las señales, lo que realmente importa es nuestra disposición para buscarlo y nuestra voluntad para obedecerle. Cuando reflexionamos sobre cómo Dios habla, nos damos cuenta de que su voz es más que una simple guía. Es un reflejo de su amor y cuidado incondicional por nosotros. Desde el principio de los tiempos, Él ha buscado una relación íntima con su creación. En el jardín del Edén, caminó con Adán y Eva. En el desierto, guió a su pueblo con una nube y una columna de fuego. En la cruz,
se reveló como el Salvador que nos llama a una nueva vida en Cristo. Y hoy sigue hablándonos, no con palabras vacías, sino con mensajes llenos de esperanza, dirección y propósito. En Apocalipsis 3:20, Jesús nos invita: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación nos recuerda que su deseo no es solo guiarnos, sino caminar con nosotros en cada momento de nuestras vidas. La belleza de escuchar a Dios radica en cómo su voz toca todas las áreas de nuestra existencia. No hay rincón de nuestra vida que esté fuera de su alcance, ni situación demasiado compleja para su intervención. Él habla en nuestras victorias y en nuestros fracasos, en nuestras alegrías y en nuestras lágrimas. En Isaías 41:10 encontramos su promesa inquebrantable: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras no solo nos animan, sino que también nos aseguran que cada vez que escuchamos su voz, encontramos fuerzas renovadas para continuar. Sin embargo, no podemos ignorar que hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio. Estas temporadas de aparente ausencia pueden ser difíciles, pero no son una señal de su lejanía. Más bien, son una oportunidad para profundizar en nuestra fe y confianza en su soberanía. En esos momentos debemos recordar las palabras de Habacuc 2:3. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dios nunca deja de hablar. A veces, simplemente nos invita a esperar y a buscarlo con mayor intensidad. Su silencio aparente es a menudo una preparación para algo más grande, una oportunidad para aprender a depender completamente de Él. La espera nos enseña a valorar su voz. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero cuando nos detenemos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, descubrimos que su voz está siempre presente, lista para guiarnos hacia su propósito. Jeremías 29:13 nos asegura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este compromiso de buscar a Dios no solo abre nuestros oídos a su voz, sino que también transforma nuestro carácter, moldeándonos para reflejar su amor y verdad en todo lo que hacemos. Escuchar a Dios también nos lleva a una vida de obediencia y acción. No basta con reconocer su voz, debemos responder con fe, confiando en que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento implica una disposición constante a someter nuestras decisiones, deseos y temores a su voluntad, sabiendo que Él siempre nos guiará hacia lo mejor. La obediencia a su voz también nos permite experimentar la plenitud de su plan para nuestras vidas. Cada paso de fe que damos nos lleva más cerca de su propósito, y en el proceso descubrimos una paz y una alegría que trascienden las circunstancias. En Juan 10:10, Jesús promete: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta abundancia no es solo material, sino una vida llena de su presencia, propósito y poder. Mientras respondemos a su voz, nos damos cuenta de que no estamos caminando solos. Dios nos rodea con una comunidad de fe, personas que también buscan escuchar y obedecer su guía. Juntos nos animamos unos a otros, compartimos nuestras experiencias y aprendemos a reconocer su voz con mayor claridad. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Esta comunidad no solo nos fortalece, sino que también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, el cuerpo de Cristo,
llamado a reflejar su luz en un mundo necesitado. Al final, escuchar la voz de Dios es un privilegio que nos transforma y nos llama a vivir con propósito. Cada señal, cada palabra y cada momento de su guía nos lleva a una relación más profunda con Él. No importa dónde estemos en nuestra jornada espiritual, su voz está siempre presente, llamándonos a acercarnos más, a confiar más y a seguirlo con todo nuestro corazón. En cada paso del camino, su promesa es clara. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Que esta verdad nos inspire a buscarlo, a escuchar y a vivir de una manera que glorifique su nombre.